chica gorda encerrada en el ático por 10 años como secreto familiar. Hombre de la montaña derribó cada muro. «Enciérrenla, que nadie vea esa vergüenza». La voz de Lord Edmund Blackthorne resonó como un trueno por los pasillos de mármol de Ravenshollow. Y así la pesada puerta del ático se cerró de golpe sobre Serafina Blackthorne, de apenas 20 años, con las muñecas aún en carne viva por haber luchado. Se había atrevido a desafiar a su padre, rechazando un matrimonio con un socio comercial mayor, atreviéndose a hablar contra su tráfico de carne humana. Por eso, la hija de la casa más poderosa de Charleston fue marcada como una abominación, su peso y su voluntad usados como grilletes. «Es una desgracia», declaró Edmund fríamente. «Una maldición hinchada sobre nuestro nombre, que se pudra sobre las vigas hasta que recuerde la obediencia o muera». Desde esa noche, el mundo de Serafina se encogió a 4 paredes tenues y una sola ventana no más ancha que la mano de un hombre. Una vez una joven con risa en los ojos se convirtió en el secreto más oscuro de la familia. Los sirvientes tenían prohibido hablar de ella. Solo una criada anciana deslizaba una bandeja bajo la puerta una vez al día. 10 años de polvo, silencio y aislamiento sofocaron su espíritu. En las noches tormentosas presionaba su rostro contra el pequeño cristal, observando carruajes rodar por las calles iluminadas por faroles. Soñaba con la luz del sol en su piel, con caminar libremente sin vergüenza. Pero los años pasaron, y la libertad parecía un cuento de hadas cruel contado a niños, no a hijas olvidadas. Hasta una noche de invierno, cuando una voz profunda retumbó a través de la oscuridad helada fuera de su diminuta ventana. «¿Hay alguien ahí?». Serafina jadeó, aferrando su chal. Una sombra se alzaba en el tejado. Un hombre ancho como una pared, cabello plateado capturando la luz de la luna. Por primera vez en 10 años, la esperanza tembló en su pecho. La prisión del ático. El ático de Ravenshollow no era lugar para una hija de sangre noble. Apestaba a moho, sus tablones del suelo gemían con cada paso, y los vientos invernales se deslizaban por las tejas rotas para mordisquear la piel de Serafina. El único mobiliario era un colchón de paja, una mesa estrecha y pilas de libros descoloridos que una vez pertenecieron a su abuela. Durante 10 años, esta prisión había sido su mundo. Cada mañana escuchaba el estrépito de platos abajo, la risa de hermanos que vivían libres en sus vestidos de seda, las discusiones apagadas de su padre tramando nuevos esquemas. Sin embargo, nadie pronunciaba su nombre. Para la sociedad estaba muerta. Para su familia era peor. Una vergüenza viviente escondida bajo llave y cerrojo. El reflejo de Serafina en el espejo deformado del ático era a la vez familiar y extraño. A los 30, su cuerpo llevaba el peso que su padre despreciaba. Más de 250 libras de curvas suaves. Su cabello castaño había perdido su brillo, y sus ojos, una vez brillantes, estaban bordeados de cansancio. Pero en algún lugar bajo los años de polvo y crueldad, aún parpadeaba un alma inquebrantable. Se aferraba a los libros, a oraciones susurradas, a fragmentos de memoria de la vida antes de las cadenas. Entonces llegó la voz. La primera noche que resonó a través de las vigas, pensó que estaba soñando. ¿Hay alguien ahí? La voz de un hombre, grave, firme, como trueno distante. Aterrorizada, se acercó sigilosamente a la ventana, aferrando su chal. ¿Quién habla? Desde el tejado una silueta se movió. Un hombre se agachaba allí, la luz del farol capturando hombros anchos y manos lo suficientemente grandes como para agarrar vigas del techo con facilidad. Su cabello brillaba plateado, su figura imponente. Vi una luz en esta ventana noche tras noche. No una lámpara de sirviente, no de huésped. ¿Quién eres?
Su respiración se cortó. 10 años de silencio le habían enseñado a guardar su lengua. Sin embargo, la bondad en su tono, tan opuesta a la crueldad de su padre, arrancó las palabras de sus labios. Mi nombre es Serafina Blackthorne, y yo he estado encerrada aquí durante 10 años. El silencio del extraño fue pesado, roto solo por el silbido del viento. Entonces dijo con un peso que golpeó profundo: ¿10 años? ¿Quién haría tal cosa? Mi familia, susurró. Dijeron que era demasiado gorda, demasiado terca, demasiada desgracia. Así que me encerraron, para pudrirme fuera de la vista. El hombre se acercó más al estrecho cristal. Ella apenas podía distinguir las líneas de su rostro. Fuerte, curtido, con ojos que parecían atravesar muros. ¿Llaman a eso protección de su nombre? Yo lo llamo un crimen. El corazón de Serafina tembló. ¿Quién eres? Atlas Stormbright, respondió. Reparo tejados y levanto muros de piedra. Pero nunca he visto un muro que mereciera mantener a una mujer prisionera. Desde esa noche, regresaba después de que los trabajadores se fueran, escalando el tejado inclinado para hablar a través de su ventana. Serafina al principio respondía con vacilación, avergonzada de su voz, avergonzada de su cuerpo, temiendo su lástima. Pero Atlas nunca se burló, nunca retrocedió. «No puedo ver tu rostro», dijo una vez, «pero escucho la fuerza en tu voz. Esa es belleza suficiente». Las lágrimas quemaron sus ojos. Nadie le había hablado con tal bondad en una década. A través de conversaciones susurradas, le contó de sus libros, de cómo horneaba en secreto con restos de harina, de sus sueños de caminar bajo el sol. Él le contó de las ciudades que había visto, las catedrales que construyó, la fuerza en la piedra, y la soledad de ser un gigante entre los hombres. Dos almas, una escondida y otra errante, se encontraron a través de un solo cristal. Y por primera vez, Serafina se atrevió a creer que el ático no era el final de su historia. La fuga. La noche de su escape comenzó con silencio. Un silencio ominoso que se extendía por Ravenshollow como un sudario. La risa usual de sus hermanos abajo, el tintineo de copas, la pompa interminable de las cenas familiares Blackthorne. Esta noche estaba ausente. Lord Edmund había viajado a Savannah por negocios, dejando a los sirvientes de la casa medio dormidos y los corredores sin vigilancia. Atlas había elegido esta noche cuidadosamente. Apareció como siempre lo hacía, escalando el tejado con la paciencia de un artesano y la fuerza de un soldado. Solo que esta vez llevaba más que palabras. Llevaba cuerda, cinceles y un martillo forjado para la guerra. «Estás temblando», dijo suavemente cuando Serafina presionó su rostro contra la ventana. «Te matarán si te atrapan», susurró. «Pueden intentarlo», gruñó Atlas, encajando el cincel en el mortero. «Pero he roto muros más fuertes que este». El sonido de piedra agrietándose resonó como disparos a través del ático. Serafina se estremeció con cada golpe, aterrorizada de que alguien escuchara. Sin embargo, su corazón latía con una esperanza salvaje. Cada golpe no era solo contra el muro, era contra una década de silencio, vergüenza y cadenas. Cuando el agujero fue lo suficientemente ancho, Atlas extendió una mano masiva. «Dame tu mano, Serafina». Sus dedos temblaron mientras los colocaba en su palma. El tamaño puro de su mano envolvió la suya, pero no era solo fuerza lo que sintió, era seguridad, inquebrantable y absoluta. «Soy demasiado pesada», tartamudeó. «Nunca podrás». «Pesas menos que las piedras que cargo cada día», interrumpió Atlas, voz grave y feroz. «Para mí eres ligera como el aliento». Con un tirón la sacó a través de la abertura dentada y al tejado. Por un momento se congeló, rodillas débiles por la vastedad del cielo nocturno. 10 años habían pasado
desde que había visto las estrellas sin filtrar por cristal polvoriento. Ardían sobre ella feroces e infinitas. Sus lágrimas las difuminaron en ríos de luz. «Nunca pensé que las vería de nuevo», susurró. Atlas ajustó la cuerda alrededor de su cintura. «Verás más que estrellas, Serafina. Verás el mundo». El descenso fue peligroso. La bajó contra la fachada de piedra de Ravens Hollow, sujetando la cuerda con músculos forjados por décadas de labor. Serafina se aferró a él, corazón palpitando, mientras sus pies descalzos raspaban contra el muro frío. A mitad del camino, susurró: «No puedo». «Sí puedes», dijo Atlas, encontrando sus ojos. «Has sobrevivido 10 años en una prisión de vergüenza. Esto es solo piedra, y la piedra se rompe». Cuando alcanzaron el suelo, Serafina colapsó en la hierba. El olor de tierra, de libertad, abrumó sus sentidos. Atlas se arrodilló junto a ella, respiración firme aunque sus brazos sangraban por piedra raspada. «¿Puedes caminar?», preguntó. Ella negó con la cabeza. «No lejos, mis piernas están débiles». Sin otra palabra, Atlas la levantó en sus brazos. «Entonces te cargaré». Se movió como una sombra a través de los jardines, cada paso medido, evitando luz de antorchas y sirvientes patrullando. Serafina enterró su rostro contra su hombro, escuchando el latido firme de su corazón, el ritmo más fuerte que cualquier canción de cuna que hubiera conocido. En el borde de la finca, Atlas había escondido un carruaje bajo un bosquecillo de robles. La colocó gentilmente adentro, cubriéndola con mantas. «Viajaremos de noche, descansaremos de día. En 2 días estaremos lejos de Charleston». «¿A dónde iremos?», preguntó. Atlas subió al asiento del conductor, su silueta vasta contra la luz de la luna. «A una casa que construí con mis propias manos, un lugar donde nadie decide tu valor excepto tú». El camino se extendía ante ellos, oscuro e incierto. El carruaje crujía, los cascos de los caballos repiqueteaban suavemente y las millas se desvanecían. El cuerpo de Serafina dolía, pero su espíritu se elevaba. Cada vuelta de la rueda la llevaba más lejos del ático, más cerca de una vida que solo se había atrevido a imaginar. Se recostó contra el lado de madera del carruaje, sus ojos pesados pero su alma despierta por primera vez en años. Atlas la miró, sus ojos reflejando la luz del fuego del farol que se balanceaba en el borde del carruaje. «Descansa ahora», dijo, «yo vigilaré». Y mientras las estrellas giraban arriba, Serafina Blackthorne, una vez la vergüenza oculta de una casa noble, durmió no como una prisionera, sino como una mujer comenzando su viaje hacia la libertad. El refugio. Cuando el amanecer se rompió después de su escape, Serafina despertó al sonido del canto de los pájaros. Canto real de pájaros. No los ecos apagados que se deslizaban por su ventana del ático. Se incorporó sobre las mantas del carruaje y parpadeó ante la vista de una pequeña cabaña de piedra acurrucada contra el borde de un bosque. El humo se alzaba perezosamente de su chimenea. Atlas la levantó del carruaje como si no pesara nada en absoluto. «Este es el hogar», dijo simplemente, «tuyo tanto como mío». La cabaña era modesta pero sólida, cada viga y piedra cortada por las propias manos de Atlas. Las paredes olían a pino y humo de hogar, el suelo gastado pero cálido. Un gran fuego crepitaba en el hogar de piedra, llenando la habitación única con luz dorada. Para Serafina, acostumbrada a piedra fría y sombras, se sintió como entrar en otro mundo. Atlas la colocó gentilmente en una silla cerca del fuego. Se movía con eficiencia silenciosa, avivando las llamas más alto, vertiendo agua en una tetera, poniendo pan y queso en la mesa. Cada acción irradiaba cuidado no expresado. «Necesitarás tiempo para fortalecerte de nuevo», dijo, agachándose a su lado.
Tus músculos despertarán lentamente, pero despertarán, y hasta entonces te ayudaré a superarlo. Serafina tocó la colcha gastada extendida sobre su regazo. Es hermosa. ¿Hiciste esto también? Atlas se rió entre dientes, un rumor profundo. Mis manos son más adecuadas para la piedra que para las puntadas. Una viuda bondadosa en el valle me la dio hace años. Dijo que una casa sin suavidad es solo media casa. Por primera vez en años, Serafina se rió. Un sonido frágil, pero real. Los días que siguieron fueron diferentes a cualquier cosa que hubiera conocido. Atlas le mostró cómo picar verduras para el guiso, cómo amasar pan, cómo remendar costuras simples. A su vez, Serafina lo sorprendió con su conocimiento de literatura, recitando líneas de poesía que había memorizado en su prisión del ático. Por las noches, cuando el viento aullaba contra las contraventanas, se sentaban ante el fuego. Atlas tallaba pequeñas figuras de madera, pájaros, caballos, una vez incluso un pequeño ángel con alas plegadas, mientras Serafina leía en voz alta. Su voz, firme y rica, llenaba la cabaña de vida. Sin embargo, fueron los pequeños gestos los que desenredaron los años de vergüenza anudados en el pecho de Serafina. Atlas siempre ponía su plato primero. Cuando ella vacilaba, preocupada por tomar demasiado, él tranquilamente acercaba el pan y decía: «Tú comes antes que yo». Cuando se cansaba tratando de barrer el suelo, él gentilmente tomaba la escoba de sus manos y decía: «Lo terminaremos juntos». Cuando tropezaba con piernas debilitadas, la sostenía sin risa o impaciencia. «Apóyate en mí», le decía, «para eso estoy aquí». Cada bondad desgastaba las voces crueles de su pasado, aquellas que la habían llamado monstruosa, vergonzosa, indigna. Lentamente comenzó a verse a través de los ojos de Atlas. Una tarde, mientras intentaba cargar una canasta de leña adentro, Serafina tropezó, los troncos esparciéndose por el umbral. Frustrada, se hundió en sus rodillas. «Soy inútil», murmuró, luchando contra las lágrimas. Atlas se inclinó junto a ella recogiendo la madera. «No», dijo firmemente. «Estás aprendiendo. Una mujer que sobrevivió 10 años en una jaula no es inútil. Es más fuerte que cualquiera de ellos». Ella levantó la vista, lágrimas desbordando. «¿Realmente crees eso?» «Lo creo», dijo Atlas, «con cada aliento». Desde ese momento, una confianza frágil floreció en algo más profundo. Serafina se encontró observándolo mientras trabajaba. Sus manos masivas partiendo troncos, sus hombros inclinados sobre una viga tallada, su cabello plateado capturando la luz del fuego. Era fuerza hecha carne, pero debajo veía la gentileza reservada solo para ella. Una noche, mientras la nieve caía afuera, Serafina revolvía una olla de guiso mientras Atlas se sentaba afilando sus herramientas. La cabaña brillaba con calidez, el aroma de romero y pan llenando el aire. «Esto se siente como un sueño», admitió suavemente. Atlas levantó la vista. «¿Y por qué no deberías soñar?» «Porque los sueños terminan», susurró. Él dejó la piedra de afilar y cruzó la habitación. Arrodillándose ante ella, tomó sus manos temblorosas en las suyas. «Entonces construiremos uno que no termine». La respiración de Serafina se cortó. Nunca había sido tocada con tal reverencia. No como un secreto para esconder, no como una carga para cargar, sino como una mujer apreciada. Esa noche, mientras el fuego se consumía, se dio cuenta de que ya no se sentía como una prisionera. Se sentía como una mujer entrando, cautelosamente, pero con seguridad, en una vida que valía la pena vivir. Y quizás, aunque ninguno se atrevía a hablarlo en voz alta, en el amor. El invierno se profundizó, y con él llegaron susurros de peligro. Por un tiempo, Serafina vivió como si el mundo la hubiera olvidado, cuidando el pequeño jardín bajo la guía de Atlas,
leyendo junto al fuego, observando la nieve caer por el valle. Sin embargo, las sombras aún se aferraban a su corazón. Sabía que su padre no dejaría su desaparición sin respuesta. Una noche, mientras Atlas reparaba una contraventana rota, encontró a Serafina de pie en la ventana, su rostro pálido. «Escuché voces», susurró. «Abajo en el valle. ¿Y si ya están buscando?» Atlas puso una mano tranquilizadora en su hombro. «Que busquen. No te encontrarán aquí». Pero Serafina negó con la cabeza. «No lo conoces. Mi padre no se preocupa si vivo. Se preocupa de que sus secretos mueran conmigo. Me cazará, Atlas. Siempre obtiene lo que quiere». Su voz se quebró y se apartó. Atlas la estudió por un largo momento. Luego dejó a un lado sus herramientas. «Entonces debería contarte mi secreto», dijo tranquilamente. Ella parpadeó sorprendida. «¿Tu secreto?» Él asintió, ojos fijos en el fuego. «No siempre fui un vagabundo, construyendo casas para otros. Hace años tenía una familia propia, una esposa, un hijo. Los asaltantes vinieron una noche, hombres que trabajaban para un sheriff corrupto. Se llevaron todo. Luché, pero no fui lo suficientemente fuerte. Cuando terminó, el pueblo susurró que había fallado en protegerlos. Algunos dijeron que había causado sus muertes». La respiración de Serafina se cortó. «Eso no es verdad». La mandíbula de Atlas se tensó. «La verdad no importa cuando la gente quiere un chivo expiatorio. Me fui antes de que pudieran echarme. Desde entonces he construido muros para otros, pero nunca para mí. Hasta ahora». El silencio se extendió entre ellos, pesado con heridas compartidas. Finalmente, Serafina susurró. «Entonces somos iguales, ambos desechados, ambos culpados por lo que nunca hicimos». Atlas la miró entonces, realmente miró, y por primera vez vio vulnerabilidad en los ojos del titán. «Por eso no dejaré que te lleven de vuelta. Mereces una vida más allá de las sombras». Pero el mundo ya se estaba cerrando. En días se vieron jinetes en el valle, extraños haciendo preguntas, mostrando monedas en posadas, mostrando bocetos de una mujer corpulenta con ojos Blackthorn. Los rumores subían por la montaña como humo. Una mañana, mientras Serafina recogía leña, escuchó a dos leñadores hablando cerca de la línea de árboles. «Blackthorn tiene hombres recorriendo el campo. Dice que su hija se ha vuelto loca, peligrosa. Promete buen dinero para cualquiera que ayude». Su corazón se apretó. Peligrosa. Loca. Incluso en ausencia, su padre buscaba pintarla como un monstruo. Esa noche le contó todo a Atlas. Los lazos políticos de su padre, la fortuna construida sobre esclavitud y sufrimiento, la forma en que temía su desafío más que su existencia. «Si hablo, si soy libre, podría destruirlo. Por eso nunca se detendrá». Atlas escuchó en silencio, sus puños apretados. Al final dijo: «Entonces estaremos listos cuando venga». Pero el valor de Serafina flaqueó. «¿Y si te matan? ¿Y si al salvarme también te condeno?». Atlas se acercó, su voz baja, firme. «Serafina, escúchame. He vivido media vida en el exilio, sin más compañía que el dolor. Si muero protegiéndote, muero con propósito. Pero si huyo, si me escondo mientras te arrastran de vuelta a las cadenas, entonces realmente muero». Las lágrimas se derramaron por sus mejillas. Tocó su brazo, sintiendo la fuerza cruda enrollada bajo la piel cicatrizada. «No deberías tener que cargarme como tu carga». «No eres una carga», dijo Atlas ferozmente. «Eres la razón por la que aún creo en construir, no solo en romper». La luz del fuego parpadeó sobre su rostro, duro y tierno a la vez. Serafina se dio cuenta entonces de que sus heridas pasadas estaban talladas tan profundamente como las suyas. Y en ese conocimiento su vínculo se selló, no en romance aún hablado, sino en desafío compartido.
Más allá de las paredes de su cabaña, el peligro se reunía. Pero dentro, dos almas, una vez prisioneras de la crueldad y el dolor, se preparaban para enfrentar el mundo juntas. Era cerca de medianoche cuando el sonido de cascos destrozó la quietud del valle. Atlas se levantó de su catre de una vez, ya alcanzando el hacha junto a la puerta. Serafina, despertada con sobresalto, aferró su chal alrededor de sus hombros. A través de la ventana empañada por la escarcha, la luz de antorchas parpadeaba como estrellas hambrientas. «Nos han encontrado», susurró. Los ojos de Atlas eran fuego, pero su voz era calmada. «Quédate detrás de mí. Ningún muro que construyan puede resistirme, y ninguna mano te tocará mientras yo respire». Los jinetes desmontaron en un trueno de botas. A su cabeza caminó Lord Edmund Blackthorn, su rostro una vez regio tallado en furia. «¡Serafina!», rugió en la noche. «¡Sal de una vez! Avergüenzas más nuestro nombre con esta farsa. Ese hombre no puede protegerte de mí». Atlas se paró en el umbral, llenándolo con su puro tamaño. «Ya no es tu prisionera», dijo, cada palabra medida como un golpe. «Es libre». Lord Edmund se burló. «¿Libre? Es mía para comandar. Siempre ha sido mía. ¿Crees que alguien creerá la palabra de una desgraciada hinchada encerrada en un ático?» Desde detrás de Atlas, la voz de Serafina sonó clara y temblorosa, pero fuerte. «Me creerán, padre. Creerán la verdad. No puedes enterrarme de nuevo». Los hombres se lanzaron hacia adelante. Edmund ladró: «¡Tómenla!». Pero Atlas se movió como una tormenta. Su hacha barrió el aire, golpeando chispas de la lanza de hierro del primer asaltante. Empujó al hombre hacia atrás con la fuerza de un ariete. Otro se lanzó, solo para ser arrojado a un lado como si fuera un niño. El choque fue brutal, acero contra fuerza, antorchas siseando en la nieve. Serafina, corazón palpitando, se negó a acobardarse. Levantó el farol y lo estrelló contra el suelo, fuego llameando para alejar a aquellos que trataron de rodear la cabaña. «¡Atrás!», gritó. «Este es mi hogar ahora». La vista de ella, ya no rota sino ardiendo, le dio a Atlas la fuerza de 10 hombres. Con un impulso final, hizo huir a los guardias de Edmund hacia la oscuridad, sus antorchas esparciéndose como estrellas moribundas. Solo Edmund permaneció, su rostro retorcido de incredulidad. «Te arrepentirás de esto», escupió retrocediendo. «Los arruinaré a ambos. La ciudad es mía para comandar». Atlas bajó el hacha, pero su voz llevaba el peso de montañas. «Entonces que la ciudad escuche cómo encadenaste a tu propia hija durante 10 años. Que escuchen de sus labios, no de los tuyos». Edmund vaciló, la primera grieta de miedo mostrándose en sus ojos. Y en ese momento Serafina se adelantó, parada junto a Atlas. Su mano rozó su brazo, no por protección, sino en desafío. «Esto termina esta noche», dijo. Y por primera vez, su padre la miró. No como propiedad, no como vergüenza, sino como la hija que ya no podía controlar. La noche estaba silenciosa de nuevo, una vez que los cascos se desvanecieron. El humo se curvaba de las antorchas moribundas esparcidas por la nieve. Dentro de la cabaña, el fuego ardía constantemente, su resplandor pintando las paredes de madera con calidez. Atlas recostó su hacha contra el hogar, sus grandes hombros finalmente relajándose. Serafina se paró junto a la mesa, temblando, no de miedo sino de liberación. Por primera vez en 10 años había enfrentado a su padre con la cabeza en alto. Él se volvió hacia ella. «Fuiste valiente», dijo suavemente, «más valiente que cualquier guerrero que haya conocido». Las lágrimas brillaron en sus ojos. Pensé que mi voz no importaba. Esta noche aprendí que podía resistir contra él. Se acercó, su mano rozando la suya. «Pero solo porque me enseñaste que valía la pena ser escuchada».
Atlas acunó su mano en ambas de las suyas, ásperas y cálidas. Ningún muro te enjaulará de nuevo, Sera, no mientras viva. El fuego crepitó y la nieve golpeó gentilmente contra los cristales. Ella se hundió en la silla junto al hogar, y él se acomodó frente a ella. Por un largo rato simplemente se sentaron juntos, el resplandor de las llamas suavizando cada sombra. «¿Estás segura aquí?», dijo Atlas al final, su voz baja y firme. «Este puede ser tu hogar ahora, si lo aceptas». La respiración de Serafina se cortó. Presionó una mano contra su pecho, como si estuviera calmando su corazón. «Sí», susurró, lágrimas deslizándose libres. «Lo acepto, te acepto a ti». Afuera, el mundo aún esperaba, lleno de juicio, susurros y peligros aún por venir. Pero dentro de la cabaña había luz, calidez y el frágil comienzo de una nueva vida. Y mientras se sentaban mano con mano, la pregunta persistía en la noche silenciosa. ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte para resistir contra el mundo más allá de estas paredes? Cada vez que comparto una historia como esta, me recuerda cuán profundamente los corazones humanos anhelan libertad, dignidad y amor que ve más allá de las apariencias. Serafina y Atlas encontraron valor el uno en el otro, y quizás eso es lo que todos buscamos, ser conocidos y aún apreciados. Donde quiera que estés escuchando esta noche, me encantaría saber, ¿desde qué parte del mundo estás escuchando esta historia? Deja un comentario abajo y comparte tus pensamientos. Y si aún crees que el amor puede derribar incluso los muros más altos, no te vayas. La siguiente historia te está esperando.